Hola, buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Adrián Vázquez. Yo soy ingeniero de preventa acá de Location War en Argentina. Hoy vamos a ver lo que es el Canvas o el protocolo CAM en la instalación de los vehículos. Vamos a ver cómo se puede visualizar esa información dentro de lo que sería la plataforma y lo que sería en el portal de Analytics. Les voy a compartir pantalla. Me confirman por favor si se ve. Sí, Adri, ya se está viendo. Ok, gracias. Les recuerdo que pueden completar una encuesta. Sería muy bueno que lo hagan, por favor, que nos ayuda a mejorar. Esto lo pueden hacer desde acá, desde este triangulito que está acá, encuestas. Y acá tienen unas 4 preguntas que nos ayuda mucho a mejorar si las responden. Bueno, como les decía, vamos a ver lo que es el Canvas. Vamos a definir un poco qué es el CAM. El CAM, como lo indica sus siglas en inglés, Controller Area Network, es un protocolo de comunicación. Los vehículos actuales incorporan todo este tipo de sistemas electrónicos de medición que se comunican mediante este protocolo CAM. Este sistema de conexión nos permite comunicar todos los aparatos electrónicos del vehículo por los cuales pasa la principal información del mismo, como ser kilometraje, velocidad, temperatura de motor, RPM y algunos datos más que se pueden llegar a recabar. Estos datos que nos proporciona este protocolo CAM son totalmente fiables, son actualizados en tiempo real y nos permiten diagnosticar y comprender el estado del vehículo. Este protocolo CAM o este equipo CAM lo denominamos como un módulo de telemetría avanzada. Mediante este módulo, mediante este Canvas, se pueden obtener las lecturas del computador de a bordo del vehículo para controlar el desempeño del mismo y la medición de ciertos parámetros, como ser los principales o los más requeridos, que son nivel de combustible en el tanque, o sea, el porcentaje de nivel de combustible en el tanque, el consumo de combustible en litros o galones, depende de donde nos encontremos, el odómetro, con cuántos kilómetros se encuentra, las RPM, la temperatura del motor, lo que sería la velocidad y algo muy importante también que es las horas de uso del motor, o sea, ya sea tanto en movimiento como en ralentí. En movimiento por su consumo, obviamente, y en ralentí porque es un tema que a veces no se tiene muy en cuenta, pero al estar un vehículo en ralentí, denominamos ralentí o definimos ralentí a un vehículo encendido en velocidad cero. Esto produce un consumo de combustible que a veces uno no lo tiene dentro de sus cuentas. Algo para tener en cuenta con lo que es este módulo Canvas es que dependiendo todos los vehículos actuales no tienen problema con esta integración con el Canvas. Pero siempre hay algunos vehículos que, dependiendo del año o el fabricante, a veces este módulo no lee todos los datos que estamos mencionando ahora. Datos que puede leer el Canvas de un vehículo es el total de combustible utilizado, nivel de combustible, bueno, todo lo que sería velocidad del vehículo, revoluciones por minuto, odómetro, se pueden leer a veces códigos de error de lo que sería el protocolo CAM, tiempo de conducción, horas de uso, el estatus de la ignición, o sea, si está encendido, si está apagado, la temperatura del congelante. Estos son algunos de los datos que se pueden leer, se pueden ver en plataforma e incluso con Analytics, que ahora lo vamos a ver, se puede llegar a hacer un análisis de todo esto.
Datos para tener en cuenta una vez que esté instalado el dispositivo. Dentro de lo que es plataforma, ahora nos vamos a interiorizar un poquito más, vamos a ver por arriba ahora, pero vamos a entrar en lo que es plataforma y analytics. Hay que configurar unos ciertos datos, como ser la capacidad del tanque de combustible, la unidad de medida, ya sea litros o galones. Incluso podemos generar un porcentaje de alerta, en este caso tolerancia de alerta de nivel de combustible. En este caso yo le estoy indicando que si tengo una disminución de un 20% de la capacidad del tanque de combustible, que me genere una alerta. Esto quiere decir de que yo puedo tener un problema y o se me pinchó el tanque de combustible, tuvo una rotura, o me están sacando el combustible del tanque. Y lo que sería la tolerancia de alertas RPM, en este caso está en 1800, yo acá lo que le estoy indicando es que si supera las 1800 RPM, que me genere una alerta también para enterarme de qué está pasando. Dentro de lo que es la reportería podemos ver, o sea, no solo el histórico del vehículo, sino también que podemos ver en forma gráfica lo que sería la temperatura de motor dentro de los rangos seleccionados en el histórico, todo lo que son las revoluciones por minuto y lo que es el nivel de combustible. A su vez hay dos maneras de presentar el histórico, un histórico común, que la mayoría ya lo debe conocer, y un histórico de Canvas, que ahora lo vamos a ver también, donde nos va a indicar la capacidad del tanque, no solo el recorrido, el histórico del vehículo, sino también que nos va a indicar la capacidad del tanque de combustible, temperatura de motor, RPM, a cuántas RPM fue realizando el viaje y cuántos litros de combustible fue consumiendo por ese viaje. Dentro de lo que es el portal de Analytics o la analítica, Canvas, como denominamos nosotros, vamos a poder ver todo lo que es el consumo de combustible, ya sea por movimiento o por estar en ralenti. Vamos a poder ver todo lo que es rangos operacionales, estos dentro de las RPM, si son rangos operacionales en barda verde, como denominamos, o correctos, digamos, dentro de lo permitido, un rango de bajo torque o un rango de sobre revolución. Y después vamos a ver por último, si queremos ir un poco más fino a todo esto, incluso hasta en dónde si se carga el combustible en los lugares autorizados. En nuestro caso, por ejemplo, acá en Argentina, que es el caso que les voy a mostrar, se utiliza una tarjeta para cargar combustible. Bueno, esa tarjeta generalmente se presta entre un chofer y otro. Si bien está asignado un vehículo, a veces hay relación de confianza con los playeros de la estación de servicio. Entonces, bueno, con esto podemos controlar si verdaderamente el combustible que se cargó fue cargado en el vehículo que corresponde a esa tarjeta. Algunos de los datos que estábamos hablando, como para tener en cuenta, dentro de lo que sería la plataforma, lo primero que tendríamos que hacer una vez que tenemos un dispositivo Canvas instalado es configurar la parte de combustible. Para eso venimos a la configuración del vehículo, vamos hasta la parte de combustible. Acá en este caso particular estamos indicando que este vehículo tiene una capacidad del tanque de combustible de 700 litros. Podemos seleccionar la unidad de medida, ya sea litros o galones. Le podemos dar el nivel de tolerancia para alerta, en este caso es un 20%, pero podemos hacerlo de menos o más dependiendo de lo que querramos saber. En este caso yo le estoy poniendo que si tengo una discrepancia o una disminución del 10% en la capacidad del tanque de combustible, que me genere una alerta, para yo saber a ver si verdaderamente se pinchó el tanque, tuvo una rotura, que puede suceder, o me están sustrayendo litros de combustible del tanque del vehículo. Y en este caso, la tolerancia de RPM, que está en 2000, esto quiere decir que si supera estas 2000 revoluciones por minuto, también tengo la posibilidad de que me genere una alerta y me avise en el momento que supera estas RPM. Una vez que tenemos configurado esto,
podemos ver en la parte del histórico, lo que les había comentado antes. Este es el histórico de un vehículo, en este caso en el día de hoy, donde podemos ver todo su recorrido, día, hora, bueno, latitud, georreferencia, velocidad a la cual venía circulando, con cuántos kilómetros se encontraba el odómetro, si se genera alguna alerta y qué tipo de alerta es la que se genera. Pero tenemos la posibilidad, como este vehículo tiene instalado un canvas, de ver todo lo que sería el histórico del canvas. Básicamente sería la misma información, pero se le agrega a los datos ya mencionados lo que es el odómetro, a cuántas revoluciones RPM venía circulando, la velocidad, en qué porcentaje se encontraba el tanque de combustible, en este caso a un 32% de su capacidad, cuántos litros de combustible tiene y la temperatura del motor. Entonces con esto podemos ver todo su recorrido, cómo fue llevando el vehículo, cómo va consumiendo la gasolina, y si tenemos algún punto para ver, solo tenemos que hacer un clic y acá en el mapa nos va a mostrar dónde es. Tenemos la posibilidad de ver en forma gráfica lo que sería el porcentaje en el tanque de combustible. Acá vemos cómo va variando y nos va mostrando en el mapa cómo fue su recorrido y cómo fue variando el porcentaje de nivel de tanque de combustible. Lo que sería el combustible, que va directamente, es directamente proporcional, ¿no?, a lo que sería la capacidad del tanque, pero en este caso en litros. Vemos en su recorrido cómo va consumiendo el combustible. Tenemos en forma gráfica todo lo que es la temperatura del motor, donde podemos ir viendo, en este caso, que nunca superó los 93 grados y cómo fue la temperatura en su recorrido. Y en este caso tenemos lo que son las RPM o las revoluciones por minuto, también dentro del rango seleccionado, cómo fueron las RPM dentro del recorrido que fue realizando. Podemos ver en el mapa cómo va haciendo cada punto, es un punto en el mapa y nos va mostrando todo su recorrido. Si nos vamos un poco a lo que es el Analytics, de lo que estábamos hablando en un principio, que voy a actualizar acá. En este caso, el Analytics lo denominamos, bueno, control de telemetría Canvas, donde acá vamos a poder seleccionar siempre un rango de fechas. Podemos seleccionar la unidad de medida, ya sea galones o litros. Podemos ver alguna patente en particular. Les pido disculpas, pero mi internet está un poquito lento. A ver si puedo recuperar esto. Acá estamos. Donde vamos a poder seleccionar un rango de fechas. En este caso estamos viendo los últimos 7 días. Vamos a poder elegir la unidad de medida. Vamos a poder elegir algún grupo o patente o un alias o un conductor, llegado el caso. Y donde nos va a mostrar, por ejemplo, acá la cantidad de vehículos que estamos midiendo, en este caso. En este caso estamos viendo 5 vehículos. De estos 5 vehículos nos está diciendo que con un galón de combustible está haciendo
11,29 kilómetros, que dentro de su rango operacional estuvo un 6,94% en ralenti, no tuvo sobrerevoluciones, o sea, no pasó las RPM establecidas. De temperatura estuvo un 0,74% elevada, y que tiene un promedio, la flota, de consumo de 5,45 galones por hora. En forma gráfica tenemos lo que es el rendimiento de combustible día por día, donde acá nos está diciendo, por ejemplo, el día 15 tuvo un rendimiento de combustible de 11,82, el día 16, 10,58, y así todo dentro del rango seleccionado. Podemos ver los kilómetros recorridos por la flota, el consumo de combustible total. Acá podemos ver lo que es la distancia recorrida dentro del rango seleccionado y el consumo de combustible. En este caso podemos ver que este vehículo, esta placa, recorrió 2.188 kilómetros y tuvo un rendimiento de combustible de 11,18. También podemos ver lo que son las horas motor y el ralenti, o sea, todo lo que sería horas de uso y ralenti. En este caso vemos un total el día 14 de 37,56 horas de entre toda la flota. En ralenti estuvieron 1 hora 89. Le prestamos mucha atención a lo que es el ralenti porque, como les había dicho en un principio, a veces no se le da mucha importancia a esto, pero teniendo en cuenta que según estudios, por cada hora de ralenti se consumen entre 3 y 4 litros de combustible, esto multiplicado por todas las horas del día, por una flota de vehículos, nos vamos a dar cuenta de que es mucho combustible que se pierde. Esto es un gasto económico, obviamente, y que a veces no lo tenemos en cuenta. Después, pues acá en este caso podemos visualizar todo lo que son las horas de uso de motor y las horas de ralenti, discriminado por vehículo, donde vemos que este vehículo, por ejemplo, estuvo en horas de uso, encendido, 35,42, de las cuales 2,84 se encontraban en estado de ralenti. Después podemos ver lo que es el consumo total del combustible día por día. En este caso vemos que el día 15 se consumieron 113,33. Podemos ver el consumo total de toda la flota, consumo en estado de ralenti. En este caso vemos el consumo discriminado, ya vehículo por vehículo. En este caso es muy poco el tiempo que estuvieron en ralenti, o sea que no tuvo casi consumo de combustible, pero bueno, nos muestra el tiempo que estuvo en ralenti y el poco consumo que tuvo, ¿no? Por el poco tiempo que estuvo en ralenti. Podemos ver lo que son los rangos operacionales, en este caso serían las RPM. Vemos que si estuvieron en banda verde, si estuvieron en bajo torque o si estuvieron en potencia. En este caso no tenemos casos de que hayan sobre revolución. Acá podemos verlo ya en gráfico, lo que sería todo el tiempo en bajo torque, en banda verde, en banda de potencia, sobre revolución, día por día. Y acá discriminado vehículo por vehículo, cómo fue su rango operacional. Luego acá tenemos un detalle, vehículo por vehículo, donde podemos ver los kilómetros recorridos dentro del rango seleccionado, el porcentaje que estuvo en ralenti dentro de ese recorrido, el rendimiento de combustible, cuánto se consumió por estar en ralenti, el total consumido, las horas de motor, horas de uso de motor, y las horas de ralenti que tuvo el vehículo dentro del rango seleccionado. Pero podemos ir un poco más al fino de esto. Acá estamos viendo datos de todos estos vehículos, pero podemos ir a cada uno en particular. Donde acá podemos ver específicamente un vehículo en particular, donde vemos
la distancia recorrida y el consumo de combustible. En este caso vemos que recorrió 413 kilómetros y consumió 37,78 litros en este caso. Acá tenemos todo lo que son las horas de motor, en este caso 6 horas 30, de las cuales, de estas 6 horas 30, estuvo 20 minutos en estado de ralentí. Y acá podemos ver un poquito un análisis de lo que sería este vehículo en particular, donde tiene asignado un ID de viaje, fecha de inicio, fecha de fin del viaje, qué distancia recorrió, cuánto fue el rendimiento de combustible, cuánto consumió por estar en ralentí y cuál fue el consumo total por realizar este viaje. Acá está discriminado este vehículo, viaje por viaje. Vamos a ver otro tablero de acá. El denominado gestión de productividad. Perdón nuevamente, pero tengo el internet un poco perezoso el día de hoy. Acá tenemos lo que es el tablero denominado gestión de productividad. También tenemos los distintos filtros para poder seleccionar lo que sería un día. Si tenemos algún grupo en particular que queremos analizar, alguna patente en particular que querramos analizar. Si lo tenemos identificado por alias, podemos poner el alias directamente, o si tenemos llave Dallas, podemos identificar al conductor para poder ver su comportamiento. Dentro de este cuadro podemos ver que acá estamos midiendo 93 vehículos, acá tenemos el porcentaje del índice de movimiento, acá tenemos el índice de detenciones, índice de ralentí, distancia recorrida, y de lo que sería la flota, una distancia promedio recorrida por hora. Luego tenemos lo que sería el análisis de productividad de acá de la flota, donde podemos ver el índice de movilidad, donde podemos ver el índice de detención y lo que sería el índice de ralentí. En el siguiente cuadro tenemos la misma información, pero ya acá discriminada placa por placa o patente por patente. Todo lo que sería índice de movilidad, índice de detención y qué porcentaje o índice de ralentí tuvo este vehículo. Luego podemos ver lo que es un análisis de movimiento, detención y ralentí. Acá vemos ya lo que sería la flota en tiempo, horas de ralentí, horas de movimiento, horas de detención. Acá lo podemos ver en el gráfico, el historial, día por día, dentro del rango seleccionado. Y acá podemos ver lo que sería la misma información, pero ya discriminada patente por patente, donde podemos ver el tiempo en movimiento, en horas, el tiempo de detención y el tiempo que se encontró en ralentí. ¿Recuerdan lo que les había dicho con el tema de ralentí, que le prestamos mucha atención? Bueno, acá podemos ver que dentro del rango seleccionado, que son 7 días, estuvo 20 horas en estado de ralentí este vehículo. Esto, si lo multiplicamos por el promedio o por los estudios realizados, podemos decir que este vehículo en 7 días tuvo un consumo por estar detenido en velocidad cero de 80 litros de combustible. Acá tenemos un solo vehículo. Si lo multiplicamos por toda la flota, por todo el mes, nos vamos a dar cuenta que el gasto
por estar en ralentí es muy elevado. Se entiende que hay operaciones y hay vehículos que por ahí no pueden apagar el motor cada vez que se detienen. Pero bueno, en este caso en particular, estos vehículos están en estado ralentí porque el chofer no apaga el motor, no por otra cosa. Luego tenemos lo que es un análisis de kilómetros recorridos, donde vemos la distancia total, la distancia promedio por hora, el historial de distancia recorrida, donde podemos ver la distancia recorrida total y el promedio por hora de distancia recorrida. Acá podemos ver lo que sería la misma información, pero ya discriminada vehículo por vehículo. Acá lo que tenemos un poco es un mapa de calor, donde podemos ver día por día qué distancia se está recorriendo, de lunes a domingo, qué distancia va recorriendo la flota. Y acá ya tenemos un pequeño detalle, vehículo por vehículo, de el tiempo en ralentí, que estuvo en horas, el tiempo total en movimiento, cuánto tiempo estuvo detenido, qué distancia recorrió y qué promedio de recorrido por hora está teniendo cada vehículo. Podemos ir un poco más al fino de esto, podemos seleccionar un vehículo en particular, donde acá podemos ver sus índices de comportamiento, o sea, los índices de movilidad, detención y ralentí de este vehículo en particular, día por día, dentro del rango seleccionado. Y acá tenemos un poco en gráfico de barras lo que sería vehículo por vehículo con los mismos datos, ¿no? El índice de movilidad, lo que sería el índice de detención y el índice de ralentí. Después podemos ver todo lo que es el historial de movimiento, detención y ralentí, o sea, tiempo en movimiento en horas, tiempo de detención medido en horas y el tiempo en ralentí en horas de este vehículo en particular. Por ejemplo, podemos determinar que este vehículo el día 18 estuvo 18.3 horas detenido, estuvo en movimiento 5.7 horas y en estado en ralentí 3.6 horas. Acá ya vemos día por día cómo son las horas de movimiento, detención y ralentí. Acá podemos ver todo lo que es un análisis de kilómetros recorridos, donde vemos que este vehículo tuvo una distancia total recorrida de 2.5 kilómetros, un promedio por hora de 7.9, el historial de la distancia recorrida, o sea, ya sea la distancia recorrida y el kilómetro promedio por hora, distancia por viaje, donde podemos ver en este viaje, por ejemplo, con su identificador del viaje, tuvo un recorrido de 47 kilómetros promedio por hora. Acá tenemos el mismo mapa de calor que habíamos visto anteriormente, pero este de este vehículo en particular, no de toda la flota, qué distancia está recorriendo día por día. Y acá vemos los viajes que hizo este vehículo, donde nos va a decir todo lo que es el índice de ralentí, kilómetros promedio, distancia recorrida, el tiempo que estuvo en ralentí y el tiempo de recorrido promedio por hora. Pero con estos protocolos CAM incluso podemos ir un poco más fino a todo esto. O sea, estos son datos generales de la flota y de cada vehículo en particular, pero podemos ir un paso más adelante todavía. Donde, por ejemplo, en este tablero, como les comentaba un poco al principio, en este caso tenemos identificado las estaciones de servicio de carga de combustible que están autorizadas. En este caso se utilizan tarjetas asignadas a cada vehículo en particular. Entonces con esto podemos saber si el vehículo, podemos hacer un cruce, después con la información que nos brinda la estación de servicio, podemos saber si el vehículo cargó los litros que dice que cargó en la estación de servicio
si esos litros fueron a ese vehículo o fueron a parar a otro vehículo. Esto lo podemos ver así. En este caso vemos que dentro del rango seleccionado, siempre podemos tener distintos criterios de selección. En este caso estamos viendo los últimos 7 días. Vemos que en este caso tenemos un total de 5 cargas de combustible de los vehículos asignados a esta flota, de las cuales tenemos una que es sospechosa, una carga sospechosa. Vamos a ver un poquito más el fino de esta información. Por ejemplo, acá nos dice que esta placa pertenece, bueno, está asignado a un grupo, en este caso está cargando lejos de la estación de servicio. Esto fue el día 18 del 10 a las 15:16 horas, el nombre de la estación de servicio, qué combustible, qué tipo de combustible cargó, cuánto paga el litro de combustible y que cargó 30 litros. Pero acá en este caso, como me dice que está cargando lejos de la estación de servicio, o sea, este vehículo no estaba en la estación de servicio cuando se le asignó la carga a esta patente. Esto quiere decir de que seguramente, y como pasa muy seguido acá, es que las tarjetas se las prestan. Se la habrá prestado algún compañero y el compañero cargó en su vehículo con con la tarjeta asignada a esta patente. Vamos a pensar que se lo cargó a un compañero de trabajo, ¿no? Y que no fue para un fin propio. Pero de esta información podemos ver todas las cargas que realizó. Ahora vamos a ver cómo se visualiza esto. Acá en este caso nos está mostrando patente por patente, carga correcta con motor apagado, o sea, esto quiere decir de que estaba en la estación de servicio que figura acá, el día 15 a las 14:20 se encontraba en esta estación de servicio, Petrolfe, y cargó, en este caso, nafta Infinia, 52 litros, y el precio que paga por litro es de 104,8. Toda esta información, si bien hay un cruce con estaciones de servicio y todo esto se obtiene a través del CAM, del módulo CAM, donde podemos tener también acá un índice de lo que son cargas de combustible, cargas sospechosas, en este caso tenemos una que es la que habíamos visto anteriormente. Podemos ver todo lo que es el tiempo en ralenti y si hay alguna variación, porque acá automáticamente nos compara con el periodo anterior al seleccionado. Podemos ir un poco más al fino de esto, donde podemos ver los tiempos de viaje, los tiempos total en ralenti y el costo que me genera el estar en ralenti. Podemos ver todo lo que son comportamientos de velocidad, comportamientos de RPM, en este caso no tuvimos variación de una semana con la otra, o sea que están dentro de los rangos establecidos o correctos, donde acá nos va a mostrar vehículo por vehículo, tiempo total de viaje y si hubo algún tiempo en sobrerevolución. En este caso vemos que dentro del rango seleccionado, o sea, los últimos 7 días, tuvo un tiempo total de viaje, horas de uso, de 13 horas con 27, de las cuales, dentro de los 7 días, estuvo 2 minutos en sobrerevolución este vehículo. Así como hablamos del ralenti y el costo que representa el mismo, podemos medir en pesos, en moneda, cuánto nos cuesta que la flota se encuentre en ralenti. Acá vemos que tuvimos una variación de una semana con la otra, del 94,7%. Y acá podemos ver, vehículo por vehículo, cuánto nos cuesta que haya estado en ralenti, en este caso, en 7 días. Acá en este caso, en 7 días, vemos que tuvimos un costo de 3.546 pesos de este vehículo en particular, solo por estar con motor encendido en velocidad cero. Y así, uno por uno. Si vemos esto
lo magnificamos por la flota, no es una flota muy grande, acá vemos que hay 27 vehículos. En una semana, estos 27 vehículos nos representaron un gasto por estar en ralenti de 13.400 pesos argentinos en este caso. Y acá podemos ver lo que es el rendimiento de combustible, en este caso de la flota total, nos está diciendo que la flota está rindiendo 4 kilómetros por litro de combustible. Podemos ir un poco más al fino de esto, donde acá vemos vehículo por vehículo, qué distancia recorrió y cuántos litros de combustible consumió para recorrer esta distancia. Acá en este caso en particular vemos que este vehículo recorrió 4.967 kilómetros, para los cuales tuvo un consumo de 1.465 litros de combustible. Así, bueno, podemos ver todo lo que es la cantidad de vehículos que tenemos instalados en la flota, las incidencias de riesgo, donde acá tenemos, bueno, una breve descripción en cada uno. Las incidencias de riesgo son la cantidad de frenadas, aceleraciones, giros bruscos que tuvo la flota, la distancia recorrida, qué puntaje de conducción tienen, un driving score para cada uno, y acá podemos discriminar todo lo que son gastos mensuales que tenemos para la carga de combustible y cuántos litros viene consumiendo la flota mes a mes en consumo de combustible. Eh, Más o menos esto sería lo que es el Canvas. Con esto, con estos análisis, podemos determinar que con un módulo Canvas, que el mismo incide directamente en lo que sería la productividad y la eficiencia de su flota. No sé si hay algunas dudas, consultas que hayan quedado acá en el tintero, algo que quieran ver en particular. Bien, les recuerdo, por favor, si pueden completar, desde acá pueden ver en el icono de actividades, encuestas, acá tienen 4 preguntitas muy sencillas, les agradeceríamos que las respondan, ya que nos ayuda a mejorar el día a día. Yo ahora acá les voy a dejar en el chat un link donde van a poder entrar a la página de CarSync al Día, van a poder ver todos nuestros próximos cursos. Recordarles que el día 27, la semana entrante, vamos a tener el curso de mantenimiento. Ya les voy dejando el chat, la dirección para que lo tengan en cuenta. Si no hay dudas, alguna consulta, esto sería la presentación del Canvas. Adri, todo súper claro. Ok. Bueno, les agradecemos su presencia, su tiempo y los esperamos en en los próximos encuentros de CarSync al Día. Muchas gracias a todos, que tengan todos buen día.